Los invito a que abran la Biblia en Santiago. Hoy comenzamos un nuevo capítulo del libro, del primer libro escrito del Nuevo Testamento. Y como hemos dicho ya varias veces, este es un libro que contiene muchas cosas, como que no tiene un tema así en común, sino que va... Santiago parece como si estuviera escribiendo apurado y quiere mencionar un montón de cosas rápido y va escribiendo acerca de temas que después va salteando y agarra por otro lado. Y por eso a algunos le dicen como el proverbio del Nuevo Testamento, porque vieron que proverbio también va hablando una cosa y después salta con otra. Y Santiago pasa lo mismo, empieza hablando de las pruebas, después habla de Dios que no es el que tienta, después habla de la importancia del poner en práctica la palabra de Dios, y nos metemos en el capítulo 2 y va a hablar de otro tema. Ustedes en sus Biblias pueden tener el título que dice no mostrar preferencia entre las personas, y hoy vamos a hablar un poco de esto, de lo que se llama la imparcialidad, ¿sí? O el no hacer acepción de personas. Nosotros dentro de la iglesia tenemos un llamado como cristianos, y es reflejar el carácter de Dios, ¿sí? Reflejar a Dios en la tierra. Entonces, todo lo que Dios es en sí mismo, nosotros tenemos que también reflejarlo. Por ejemplo, decimos que Dios es amor, entonces nosotros tenemos que amar, ¿sí? Y Dios, una de sus características es que es imparcial. Y vamos hoy a hablar un poco de esto, de qué significa que Dios sea imparcial y qué significa que yo tengo que ser imparcial. Justo a partir de la semana que viene vamos a empezar a estudiar la lección 3 durante la semana, que habla de los atributos de Dios, ¿sí? Y la imparcialidad no está. Entonces hoy vamos a hablar un poco también de la imparcialidad y ya nos metemos durante la semana a hablar de cómo es Dios, quién es Dios. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Hasta ahí. Santiago identifica, ¿se acuerdan que esta carta es una carta que iba a ser enviada fuera de Israel, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, dice el versículo 1, y tiene como fin que los lectores sean aquellos que se hacen llamar, ¿cómo? Cristianos, ¿sí? Todos aquellos que iban a leer esta carta, en teoría, iban a ser llamados o eran considerados hijos de Dios. Entonces, hay algo interesante. Toda esta porción que acabo de leer está como si fuese encerrada entre el versículo 1 que dice su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y el versículo 7 al final que dice el noble nombre que ustedes llevan. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que toda esta porción está encerrada en cómo nosotros debemos vivir reflejando el nombre ¿de quién? De Cristo. Y es interesante que en ninguna de las dos veces Santiago dice su fe en Jesús, sino que le da como un título mayor. Dice en el versículo 1, nuestro glorioso Señor Jesucristo.
Y el versículo 7 al final dice, Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan. ¡Wow! En la traducción Reina Valera 60 dice el buen nombre, el noble nombre. No sé si se dan cuenta que Santiago está como encerrando esto que está enseñando entre el glorioso nombre de Jesucristo y el noble nombre que nosotros llevamos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Como cristianos, cada uno de los que hoy estamos reunidos, si nos profesamos ser cristianos, tenemos la obligación, el mandato de reflejar en la tierra el noble y glorioso nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros actuamos de una manera que es contraria a lo que la Biblia enseña, nosotros no solamente estamos cometiendo pecados, sino que no nos estamos identificando con el nombre y el glorioso nombre que profesamos creer. ¿Se entiende? ¿De qué trata entonces esta porción que está encerrada entre el glorioso nombre de Cristo y el noble nombre que llevamos? De la acepción de personas, de la imparcialidad. Entonces Santiago dice en el versículo 1 que ¿cómo podemos nosotros afirmar tener fe o afirmar ser cristianos si favorecemos más a algunas personas que a otras? Entonces acá nos introducimos en el tema de lo que es, como dije, la acepción de personas o el favoritismo. Entonces, para explicarlo de una manera más práctica, Santiago, que era un pastor y estaba relacionado con lo que era la predicación, él da un ejemplo, porque a través del ejemplo nosotros podemos aprender un poco más fácil. Entonces dice, bueno, imagínense que a la iglesia de Despeñaderos, el domingo a la mañana entra una persona rica, una persona con mucho poder adquisitivo, una persona bien vestida, una persona elegante a simple vista, llega en un Audi A5 y entra, pero también al mismo tiempo llega otra persona pobre, una persona que ni siquiera tiene para comprarse ropa. Entonces llega con la ropa que tiene, quizás la ropa que tiene hace varias semanas. Esa persona vino caminando, esa persona no tiene ningún poder adquisitivo. Entonces Santiago dice, bueno, ¿qué harían ustedes? Dice, ustedes agarrarían al rico y ¿qué dicen? Sentate adelante, tené las mejores condiciones. Y al pobre le dirían, de lejos, ¿cómo estás? Nos vemos, quédate por allá. ¿A qué está apuntando Santiago? ¿De qué está hablando? Bueno, cuando nosotros, o mejor dicho, cuando en esta iglesia o en estas nuevas congregaciones se hacía esto que Santiago acaba de ejemplificar, ¿por qué se le daba un trato diferente al rico? Porque el rico, o del rico, vos podías obtener algo, ¿sí? De la amistad con el rico, vos podías beneficiarte también. Ahora, ¿qué beneficio te traería a vos una amistad con un pobre? ¿Qué beneficio? Por ejemplo, económico. Ninguno. ¿Por qué? Él no tiene nada para darte. Lo que Santiago le está diciendo a la iglesia es, vos te estás acercando a personas donde vos podés recibir, ¿sí? No donde vos podés dar. Con el pobre, ¿qué podés hacer? Lo único que podés hacer, dar, servir. Con el rico, no, vos estás esperando. Entonces Santiago acá está apuntando a un orgullo egocéntrico que quiere acercarse a las personas de las cuales yo me puedo beneficiar. Ahora, nosotros no hacemos a veces lo mismo en una iglesia, o la iglesia no comete lo mismo. A lo mejor no con respecto al rico y al pobre, sino con respecto al que me beneficia, al que me cae mejor, con la persona con la que yo más trato tengo, y con la persona con la que menos trato tengo, o con la que no me puede beneficiar en nada. ¿Qué hacemos? A un costado de nuestras vidas, ¿sí? No tenemos nosotros dentro de la iglesia esta distinción de que los que están atrás son menos estimados por nosotros y los adelante más estimados. Eso no pasa en nuestra cultura y no pasa ahora en la actualidad. Pero muchas veces nosotros en nuestras vidas sentamos adelante, en nuestras vidas, a personas de las cuales yo me puedo beneficiar. Y no sentamos adelante a personas a las que yo puedo servir.
Y nuestra fe en nuestro glorioso y noble Señor Jesucristo es completamente distinta a esto. Y vamos a la vida de Cristo y ¿qué vemos en Él? ¿Él buscaba beneficiarse? No, Él estaba sirviendo a las demás personas, dándose a sí mismo. Yo he venido, dice, no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por ustedes. Entonces Santiago está hablando de este favoritismo que tiene como objetivo el beneficio ¿de quién? De uno mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es importantísimo dentro de la iglesia. Ninguno de nosotros viene para beneficiarse a sí mismo. ¿Se entiende? Nadie. Nahuel no debería venir para beneficiarse a él mismo. Cristian tampoco. Pancho tampoco. Yo tampoco. Alan tampoco. Gustavo tampoco. Víctor tampoco. Ninguno de nosotros tendría que venir a la iglesia con el fin y el objetivo de beneficiarse a él mismo. Debería venir principalmente con el fin y el objetivo de beneficiar a los demás. Pero no es esto lo que Santiago está acusando. Dice, no, ustedes quieren acercarse a la gente más rica y esa fe que ustedes profesan está, dice el versículo 1, favoreciendo a algunas personas más que a otras. Dios es un Dios imparcial. No hace acepción de personas. Pero quiero responder algo que por ahí puede surgir una como pregunta. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios de alguna manera elige a un grupo y a otro no, ¿sí? Por ejemplo, vemos que eligió al pueblo de Israel y no a las demás naciones. Entonces uno podría decir, bueno, pero espera, mira, ahí Dios está haciendo acepción de personas. Pero cuando Dios habla acerca de la elección de Israel, Dios dice, no te elegí Israel por ser mejor que las demás naciones. No te elegí porque vi algo hermoso en vos, sino porque era lo peor. Entonces cuando Dios elige o se acerca a alguien en el Antiguo Testamento, no lo hace con el fin de beneficiarse a él mismo. ¿Con qué fin lo hace? De beneficiar a los demás. ¿Ven? Entonces ese favoritismo de Dios es diferente. Dios cuando se acerca a alguien, lo hace con el fin de bendecir a ese alguien, porque Dios no necesita de nadie. ¿Se entiende? Él no es, ay, necesito a alguien que me honre, porque si no, mi gloria está en juego, entonces me acerco a alguien para que ese alguien me honre. No, Dios es completamente imparcial. Y Él elige a un pueblo simplemente por amor y para beneficiar a ese pueblo que Él elige. Entonces, como representantes de nuestro Dios acá en la tierra, deberíamos hacer exactamente ¿qué? Lo mismo. No acercarnos unos a otros para ver qué puedo obtener, sino acercarnos unos a otros para ver qué puedo dar. Y estamos perdiendo eso dentro de la iglesia, de venir a servirnos o amarnos. Y Jesús, después de haberle lavado los pies a todos los discípulos, ¿qué dijo? Ahora ustedes hagan lo mismo. ¿Qué beneficio había para Cristo al lavar los pies de los discípulos? ¿Qué obtenía? ¿Qué se iba a llevar a su casa? Nada. ¿Por qué? Porque es un servicio abnegado, un servicio que no piensa en uno mismo. Y acá Santiago está acusando a una cierta cantidad de cristianos que estaban eligiendo a personas para obtener alguna especie de favor. ¿Y cuántas veces nosotros podemos caer en esto? Yo estoy con tal persona porque con tal persona o me siento mejor o siento que me da más. Y no nos acercamos unos a otros para servirnos, para darnos. ¿Sí? Y eso es un grave, grave pecado. Entonces Dios es imparcial. Nosotros somos llamados a ser imparciales. Es decir, que no hacemos partes. No puedo darle más a Pancho de lo que debería darle más a Nahuel, por ejemplo. ¿Sí? Yo debería amar de la misma manera a todos los que están en la iglesia. O no puedo decir que como con Alan me llevo mejor, voy a dar más de lo que podría darle, por ejemplo, con Cristian, que a lo mejor no me llevo tan bien. Eso tampoco tiene sentido, porque el amor no está basado en el otro, si me cae bien o si nos llevamos bien, sino que es desinteresado. Entonces, Santiago está diciendo, ustedes tienen que representar a Dios. Y como venía hablando en el versículo 27 del capítulo 1 de esta religión pura, sin mancha, que era ocuparse de las viudas, de los huérfanos. Diego mencionó algo el domingo pasado, que era que una de las características de estos dos grupos era que ellos no podían ¿qué? Darte algo a vos. Y es exactamente igual en lo que estamos ahora.
Cuando vos estás, Santiago como que diga, cuando ustedes están beneficiando al rico o acercándose al rico, lo están haciendo para obtener algo. Lo están haciendo con el fin de ganar ustedes algo. Entonces, el centro de todo esto, ¿quién termina siendo? Ustedes mismos, dice Santiago. Ustedes terminan siendo aquellos que tienen que ser suplidos. Y Santiago va a mostrar podríamos decirle, la tontería que es esto. Porque dice en el versículo 5, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a los que los aman? Ahí está diciendo, Dios eligió a los pobres, Dios se acercó al pobre y ustedes están haciendo todo lo contrario. Y al hacer todo lo contrario, están demostrando que no están viviendo conforme al carácter de Dios. Y el versículo 7 dice, el 6, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Es decir, encima que Dios elige a los pobres y se acerca a los pobres, ustedes los están rechazando. Y se acercan a los ricos que encima los están perjudicando. Y no hacemos esto todo el tiempo. A veces nos acercamos a personas que nos perjudican. Hablábamos eso durante la semana con respecto a un pasaje que estamos estudiando y hablábamos, ¿se acuerdan del PEPEM? La piedra de tropiezo a lo último. La mayoría mencionamos ¿qué? A veces amistades o cosas que no son de tropiezo. Y a veces no nos terminamos acercando a personas que nos terminan perjudicando. Y de la misma manera estaba ocurriendo esto en la iglesia. Ellos se acercaban a los ricos para obtener algo y terminaba saliéndole todo para atrás, porque terminaban siendo más perjudicados y encima se asociaban a personas que insultaban y blasfemaban el nombre de Cristo. Y Santiago dice el noble nombre de Jesucristo. Porque somos llamados a representar el nombre de Cristo, tenemos que vivir de la misma manera que Cristo. Nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo tiene que ser exactamente, podemos decir, compatible con lo que era la vida de Cristo. Eso es lo que dice, por ejemplo, en 1 de Juan 2:6. Dice que si nosotros creemos en Dios y tenemos fe en Él, debemos vivir de la misma manera que Cristo vivió. Pero si yo digo que tengo fe en Dios y hago acepción de personas, con un grupo sí y con otro grupo no, yo estoy viviendo en contra del carácter de Dios mismo, en contra del carácter de Cristo, en contra de lo que era Cristo como persona, como Dios. ¿Sí? Somos llamados, eso lo vimos mucho en el Antiguo Testamento, desde Génesis, a reflejar ¿qué? La imagen de Dios en la tierra. Y lo que Dios es, nosotros también deberíamos serlo. En la mayoría en algunos atributos, no en todos. Eso también lo vamos a ver durante la semana. Pero si Dios es amor, yo debo ser amoroso. Y si Dios es imparcial y no hace acepción de personas, yo debería ser igual. ¿Cómo se relacionaba Jesús en la tierra con las personas? ¿Usaba algún grupo en especial? De hecho, una de las discriminaciones hacia Él de parte de los fariseos era esa. Te juntás con los publicanos y con las pecadoras. Y Jesús dice, no, yo he venido a buscar a aquellos que necesitan arrepentimiento. Yo he venido a buscar a todos. El que esté cansado, trabajado, dice Jesús, que venga a mí. No había un cuadrito que tenía Jesús o una lista de ciertas características. Ahora, ¿por qué menciono esto? Dentro de la iglesia nosotros nos encontramos muchas veces con gente que a lo mejor no me cae tan bien o que a lo mejor no somos muy compatibles. Y eso no debería ser un obstáculo para yo amarlo, servirlo o relacionarme con esa persona. ¿Sí? Yo, al reflejar el carácter de Dios, tengo que acercarme a esa persona de la misma manera, servirla, amarla, porque es parte de la iglesia y porque así estoy representando a Cristo. ¿Sí? Fíjense que el versículo 7 al final dice que nosotros estamos llevando el noble nombre de Cristo en la tierra. Esa es una responsabilidad altísima. Cuando la gente te vea, tiene que ver el noble nombre de Cristo en la tierra. ¿Se dan cuenta de esa responsabilidad inmensa? Y cuando nosotros somos
o hacemos acepción de personas dentro de la iglesia, estamos viviendo contrariamente al carácter de Cristo. Y no podemos afirmar ser cristianos si estamos viviendo en contra del carácter de Cristo. Entonces, esto es como un mandamiento a la iglesia a vivir sin hacer acepción de personas, ¿sí? Sin hacer favoritismo, sin buscar a aquel que me va a beneficiar. No, amar absolutamente a todos, ¿sí? Dice Jesús, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Y hay un paralelismo, como dijimos antes en el Sermón del Monte y Santiago. Y dice, si ustedes saludan a los que los saludan, ¿qué hacen de más? Dice, ¿acaso no hace eso el mundo también? Y es verdad. ¿Dónde está la diferencia en la iglesia? Cuando nosotros amamos desinteresadamente, aunque la persona no lo merezca, aunque la persona no sea parecida a mí, aunque la persona no me dé nada. De la misma manera que si ellos en esa época servían al pobre o acercaban al pobre, el pobre no les iba a dar nada. ¿Qué iban a obtener? Nada. Pero ellos iban a estar reflejando el carácter de Cristo. Y ahí estaba el objetivo. Y ahí está la orden. No es, fíjense qué van a obtener, es cómo están representando a Cristo en la tierra. Nosotros somos llamados a representar a Cristo en la tierra, ¿sí? Entonces el pecado no estaba en el rico. El pecado tampoco estaba en el pobre. ¿Dónde estaba el pecado? En la actitud que estaba teniendo la iglesia, ¿sí? En la actitud que estaban teniendo los cristianos al mostrar cierta clase de favoritismo con algunos y con otros. Claro, imagínense uno nuevo que entraba a la iglesia y veía que allá había un grupito y tal persona trataba de una manera a este y de otra manera al otro. Y un nuevo entraba y decía, esto es exactamente lo mismo a lo que yo me puedo encontrar fuera de la iglesia. Yo voy a ver exactamente lo mismo en mi casa que lo que estoy viendo en la iglesia. ¿Y dónde está la diferencia? No hay ninguna diferencia. A veces pasa que somos exactamente iguales en la iglesia que lo que la gente puede encontrar en un club. Y mucho peor. A veces te tratan mejor en un club, o te integran más, o te aceptan más que lo que podríamos dar nosotros dentro de una iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos deshonrando el noble nombre que profesamos llevar, ¿sí? Cuando alguien entra en la iglesia, yo debo tratarlo como si esa persona fuera Cristo. Pero también yo debo tratarlo como si yo fuera Cristo, o como Cristo lo trataría. Y si yo fallo en esto, estoy fallando en la representación de Cristo que debería estar teniendo, ¿sí? No es poca cosa. Y diríamos tener una fe que no está evidenciada. Y no por nada, lo que va a tocar hablar el domingo que viene tiene que ver con que si yo digo tener fe, pero no lo muestro, en realidad no estoy teniendo fe. Y cuando nosotros decimos tener fe en Cristo, cuando nosotros decimos tener fe en el Señor Jesucristo, y no mostramos favoritismo, o nos acercamos solamente a aquel que nos puede dar algo, o venimos a la iglesia solamente para obtener, estamos yendo en contra de la fe que nosotros decimos creer. Y eso se llama hipocresía. La hipocresía es cuando decimos algo, o decimos creer en algo, pero lo que hacemos, ¿qué es? Todo lo contrario. Y no deberíamos ser hipócritas en este sentido. Deberíamos venir a la iglesia no para dar, no para recibir, sino para dar, para servir, para ayudarnos mutuamente. No importa si no vas a obtener nada de aquel a quien vos estás ayudando, sino que venís a representar a Cristo, a reflejar a Cristo, a mostrar el carácter de Cristo. Y que cuando otro te mire, ¿a quién debería ver? A Cristo, a Jesús, porque vos estás llevando sobre tu vida ese noble nombre, ¿sí? Entonces, la imparcialidad, Santiago va a decir ahora, no es algo así nomás. Fíjense lo que dice el versículo 8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favoreces más a algunas personas que a otras, cometen pecado y son culpables de violar la ley. Fíjense cómo lo está tratando acá la imparcialidad Santiago. ¿Cómo qué? Como un pecado. ¿Y qué hay que hacer frente al pecado? Arrepentirnos y abandonarlo. Y lo pone a una altura seria. Dice el versículo 10, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una,
es tan culpable como el que las desobedece todas. Entonces Santiago está diciendo, si ustedes están viviendo diariamente haciendo favoritismo, es como si diariamente ustedes estuviesen ¿qué? Violando todas las leyes de Dios. Y el versículo 11, dice, porque el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, también dijo no cometerás o no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Porque cualquier persona podría decir, bueno, pero no es tan grave. No es tan grave lo que estamos haciendo. No es que andamos matando o que andamos cometiendo adulterio. No es tan grave. A veces nosotros en la iglesia tenemos cosas que corregir, pero podemos decir, bueno, pero no es tan grave o no es tan serio. Y Santiago está diciendo, miren, ustedes tienen que tratar el pecado como una violación de la ley de Dios. Porque es exactamente igual a matar, a cometer adulterio, porque ustedes no es que se convierten en favoritistas, se convierten en pecadores. ¿Sí? No es, bueno, estamos desobedeciendo en un punto. No, ustedes están deshonrando y violando la ley de Dios, del Dios que ustedes dicen creer. Y cada pecado que nosotros presentamos desde la Escritura o que vemos diariamente cuando estudiamos en nuestras casas, es una violación a la ley de Dios y tiene que ser tomado con la seriedad que debería ser tomado. Porque cualquiera podría decir, bueno, pero vos porque no sabés quién es y por eso hacemos favoritismo, o podrían buscar cualquier tipo de excusa. Y Santiago está diciendo, no, esto es una violación a la ley santa del Dios Santo y tiene que ser tratado con arrepentimiento y con el perdón de los pecados. Porque si nosotros violamos en un solo punto, nos convertimos ¿cómo? En culpables de todos, de absolutamente todos. Y dice el versículo 2, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y acá voy a hablar un poco de lo que es la ley. Me costó bastante porque uno dice, como que termina hablando de otra cosa, ¿no? Como que viene hablando de algo y por ahí salta para otro tema. Pero Santiago está recordando algo. Cuando nosotros cometemos un solo error o una sola infracción delante de Dios somos considerados como culpables. Y lo que quiero rápidamente es ver todo este texto desde el Evangelio. Porque nosotros no podemos leer el texto de la misma manera que lo leyeron los primeros. Estamos mucho más beneficiados. ¿Por qué? Porque tenemos todo el canon, todo el Nuevo Testamento. Los judíos del primer siglo que iban a leer esto, ¿qué iban a tener? Solo esto y nada más. Pero nosotros podemos ser mucho más enriquecidos al leer todo este texto apoyándolo con toda la Escritura. Y quiero recordar hoy el Evangelio como un incentivo para cumplir lo que Santiago está hablando acá. Entonces, lo primero que él menciona es que cualquiera que haya violado un solo mandamiento de parte de Dios, ¿qué se hace? Culpable de absolutamente todos. Entonces, delante de la ley de Dios, nosotros somos vistos como culpables. O sea, no zafa nadie, porque aunque hayamos cometido uno, y sabemos que no cometimos uno, sabemos que cometemos cientos diariamente, nosotros delante de Dios somos vistos como culpables. Pero no tenemos que cometer el error de caer en una mala interpretación al nosotros olvidarnos cuál es nuestra condición en Cristo. ¿Sí? Nosotros sabemos principalmente de que hemos fallado y fracasado en toda la ley de Dios. Delante de Dios somos vistos como culpables. ¿Y cuál es la paga por esta culpabilidad? La muerte. Si nosotros no entendiéramos este pasaje desde la cruz, estamos hasta las manos, porque si nos volvemos culpables de todo por haber hecho favoritismo y somos delante de Dios como aquellos que hemos violado toda la ley y estamos hasta las manos, porque
estamos hasta las manos. Pero nosotros sabemos, por toda la Escritura, de que es verdad esto de que hemos violado toda la ley, ¿sí? Pero también sabemos que hay alguien que no lo hizo. También sabemos que hay alguien que no fue parcial, que no buscó favoritismo. También sabemos que hay alguien que nunca hizo acepción de personas y que nunca cometió absolutamente ningún pecado. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por nuestro Señor Jesús, como dice Santiago, por nuestro glorioso Señor Jesucristo, nosotros estaríamos hasta las manos. Porque cada pecado nos hace culpables de todos. Y la paga del pecado es la muerte, entonces estaríamos liquidados y fulminados delante de Dios. Entonces Cristo Jesús vino a la tierra como aquel justo y perfecto, sin mancha, y vivió la vida que ninguno de nosotros podía vivir, y fue tratado en la cruz como si fuera uno de nosotros, como si fuera aquel que rompió y violó todos los mandamientos de Dios. Fíjense qué interesante, Jesús en la cruz fue tratado como un homicida, fue tratado como un violador, fue tratado como un asesino, fue tratado como alguien que hizo acepción de personas durante toda su vida, aunque nosotros sabemos que no lo hizo. Fue tratado de esa forma. Cuando el Padre vio a Cristo en la cruz, lo vio como aquel que desobedeció cada ley. Lo vio como si él nunca hubiese amado y honrado a Dios en toda su vida. Como si cada pensamiento que hubiese salido de Cristo hubiese sido malo. Así lo vio el Padre. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros en esa situación, en ese lugar. Cristo estaba presentándose en la cruz como el representante de nosotros. Y fue tratado de esa manera cruel, con la ira justa y santa de Dios por cada uno de nosotros. Como si Él hubiese violado todas las leyes, cada mandamiento. Él fue castigado en nuestro lugar, como si hubiese violado cada mandamiento. Para que nosotros, ¿cómo seamos tratados? Como Cristo mismo. Entonces, al nosotros recibir la salvación, la vida eterna, la libertad, podemos decir junto con Pablo en Romanos 5, fíjense lo que dice, vayan ahí. Por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, porque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó establecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo amigos de Dios. Fíjense qué lindo que es este pasaje, mostrándonos de que, aunque éramos culpables, Dios nos declaró justos. ¿Qué significaba justo? Una persona recta, intachable, sin mancha. Y Dios, por lo que Cristo hizo, nos trata ahora como justos a sus ojos. Y como dice, fíjense, Romanos 8, 1, ahora que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Dios no nos va a visitar con su ira. No nos va a visitar con su castigo, con su juicio, y nos va a decir culpable. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Él tomó cada uno de nuestros pecados y los pagó en la cruz, en nuestro lugar. ¿Sí? Él fue imparcial. No nos vino a salvar para obtener algo. No vino a servirnos para Él obtener algo, sino por un amor desinteresado.
¿No deberíamos vivir nosotros de la misma manera? Entonces, volviendo ahí a Santiago, hay otro punto que por ahí podría también malinterpretarse. Dice el versículo 12. Todo lo que digan y todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Ahora, nosotros vimos recién en Romanos que no hay condenación para nosotros, que hemos sido justos a los ojos de Dios. Pero ahora estamos leyendo ahí en Santiago de que, ¿qué dice? De que vamos a ser juzgados. Entonces como que a veces podríamos llegar a confundirnos. Y por eso quiero aclarar bien este tema. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros va a tener que presentarse delante de Dios en Cristo, ¿no? Y ser juzgado de tal manera que pueda ser enviado al infierno. Todo aquel que es presentado delante de Dios se presenta en Cristo y por lo tanto no hay condenación. Pero sí es verdad que la Biblia habla de otra especie de juicio. Un juicio que no es con el fin de la condenación, sino que es como un juicio donde nuestras obras van a ser pesadas y juzgadas. Donde se va a llevar a juicio todo lo que nosotros hayamos hecho en Cristo. Por eso Santiago dice que íbamos a ser juzgados por la ley, pero ¿qué agrega? La que nos hace libres. Es decir, en otra traducción dice por la ley de la libertad. Porque no es un juicio para que te condenen, sino que es un juicio para llevarte a analizar lo que vos hiciste mientras obtuviste la libertad en Cristo. ¿Se entiende? En el momento en el que nosotros recibimos la salvación, en el momento en el que nosotros recibimos la gracia, el Espíritu Santo, ¿qué hicimos después de eso? Entonces, como vimos al principio, si Dios nos salvó, si Dios nos rescató, si ahora nosotros llevamos el noble nombre de Cristo, debemos representarlo de esa manera y recordando que un día vamos a presentarnos delante de Él y ser juzgados por lo que hemos hablado y por lo que hemos hecho. Dice también la Biblia, Cristo, que vamos a dar cuenta por ejemplo, cada palabra que nosotros hayamos dicho. Vamos a dar cuenta por cada palabra que nosotros dijimos. Vamos dice Pablo, a presentarnos donde nuestras obras van a ser probadas como por fuego. Y dice que todo lo que nosotros hayamos hecho que no haya sido para la gloria de Dios, Pablo lo dice como la madera, la hoja, va a ser ¿qué? Consumido por el fuego. Y dice, va a ser salvo como por fuego. Y va a quedar solo aquello que hayamos hecho, ¿cómo? Como piedras preciosas, cosas que tienen una motivación correcta, cosas que la gente no ve, ¿sí? Una actitud correcta del corazón. Entonces nosotros somos llamados a reflejar a Cristo para la gloria de Dios dentro de la iglesia, haciendo cosas que honren su nombre. Y esas son las cosas que van a permanecer para siempre. Y cuando nosotros seamos juzgados por la ley de la libertad, va a quedar solo aquello que hayamos hecho para la gloria de Dios. Solo aquello que hayamos hecho para mostrar su gloria o su nombre, o su noble nombre. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Somos llamados a reflejar el nombre de Cristo para la gloria de Dios, entendiendo de que un día vamos a ser juzgados por Él, pero no para condenación, ¿sí? Sino para mostrar cómo fueron nuestras obras mientras estuvimos en la tierra. Y lo último que digo, en el versículo 13, dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Y entonces uno dice ahí, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy cristiano, pero viví una vida sin tener compasión, entonces Dios no va a tener compasión. No, lo que estamos viendo acá es que si tu vida no muestra una compasión o un amor hacia los demás, lo que vos estás mostrando es que realmente Cristo no vive en vos, de que tu fe no es genuina, de que tu fe no es real. Si vos estás viviendo de una manera que no tiene, que tienes favoritismo, que hace acepción de personas, no tenés compasión de la gente, no servís al otro, lo que vos estás demostrando, ¿qué es? Es que Cristo no ha cambiado tu corazón, porque vos no estás viviendo como Él. Y si no estás viviendo como Él, ¿qué clase de garantía tenés de que Él te salvó? ¿Qué es
con lo que va a continuar el texto. Que si nuestra fe no tiene obras o no está evidenciada, ¿qué clase de garantía tenés vos de que esa fe es genuina? Y si nosotros decimos tener fe, pero solo venimos para obtener algo, pero solo venimos para ver quién me puede dar algo a mí, y no venimos para servir a los demás, como es justamente el carácter de Cristo, ¿qué garantía tenemos de que nuestra fe es genuina? Entonces Santiago dice, si vos estás viviendo sin compasión a los demás, sin darte desinteresadamente por los miembros de tu iglesia o por la gente, vos estás demostrando que en el día final no va a haber compasión para vos. No va a haber compasión. Y el Sermón del Monte, Jesús dijo, van a ser felices los misericordiosos. Ellos van a alcanzar misericordia. Porque están viviendo conforme al carácter de Dios. ¿Dios es compasivo? Claro que es compasivo. Y yo debo demostrar ese Dios compasivo siendo compasivo. Y si no estoy viviendo de esta manera, estoy mostrando que no estoy perteneciendo al Dios que digo creer. Y lo último que dice es, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Sí? Pero esa misericordia no va a estar basada en decir, bueno, no, Pancho, vos viviste bien en la tierra, entonces yo voy a tener misericordia y entrar al cielo. ¿Se entiende? No es que la misericordia de Dios está determinada por nuestras obras. Lo que Dios está diciendo a través de Santiago en este momento es que una vida transformada, una vida que ha sido transformada por Cristo, va a quedar evidenciada viviendo de manera desinteresada por los demás. Esa persona que viva por los demás va a estar demostrando que su fe en Cristo, ¿cómo es? Es genuina, es auténtica. Por ejemplo, miren lo que dice 1 Juan 4. Con el chamamé de fondo. Primera Juan 4:11 dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Es decir, al amarnos, nosotros estamos demostrando que Dios vive en cada uno de nosotros. Y ahí Juan dice, si no amamos a los hermanos que podemos ver, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios, que ni siquiera vemos? Entonces, nosotros entendemos que cuando vemos a una persona que vive en una vida de amor, desinteresado por los demás, está no ganándose su salvación, está evidenciando su salvación. ¿Se entiende? No está ganándose la misericordia de Dios. Está evidenciando que ya ha recibido la misericordia de Dios. Hay muchos que interpretaron de una manera incorrecta esta porción de Santiago y otras más. Entonces dicen, bueno, según este texto yo tengo que mostrar misericordia a la gente para que Dios me trate de la misma manera cuando me presente delante de Él. Y ahí no, estamos errando en el orden. Por eso les digo que podemos sacarlo en mayor jugo entendiendo la Biblia en su totalidad. Porque nunca se va, como hemos estudiado en la semana, nunca se va a contradecir a sí misma. Entonces sabemos que Dios nos ha abrazado con la misericordia de Cristo. Lo que leímos ahí en Romanos. Él nos ha abrazado con la gracia de Cristo tomando nuestro lugar en la cruz. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Gálatas 3. Gálatas 3, 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. O sea, los que tratan de ser imparciales o los que tratan de hacer algo para ganarse la aprobación de Dios están bajo la maldición. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Algo parecido a lo que estaba diciendo Santiago, que si vos fallás en uno, ¿qué haces? Sos considerado como el que ha fallado en todos. Y dice el versículo 11, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen que es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida.
El 12 dice, el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice que es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta es nuestra motivación para vivir de manera desinteresada por los demás. Esta es nuestra motivación para amar a los demás. Cristo dijo que el mundo va a conocer que somos sus discípulos si nosotros nos amamos unos a otros. Y esta es la clave para amarnos unos a otros, entender que Dios no nos ve como culpables de cumplir la ley, de romper la ley, porque trató como culpable a Cristo y nos ve como justos delante de sus ojos, por lo que Cristo ha hecho en el Calvario. Entonces ahora, como agradecimiento, nosotros vivimos de una manera desinteresada por los demás, dándonos por los demás, dándonos, no viniendo y decir a ver qué puedo obtener, como hacían ellos cuando se acercaban al rico, sino diciendo qué puedo dar. Pensá en que en esta semana, en qué estuviste haciendo para darle al otro. No para recibir, ¿qué estuviste haciendo para darle? Porque es el núcleo y el centro de la iglesia. Venimos a dar, venimos a servir, venimos a entregarnos. Yo tendría que estar de ustedes recibiendo todo el tiempo y ustedes tendrían que estar de mí recibiendo todo el tiempo. Nunca ser yo el que doy y no recibo, sino el que doy pero a la vez recibo. Y el que da también recibe y todo el tiempo así. No venimos a servirnos, venimos a servir. No venimos a obtener algo, venimos a dar, ¿sí? Y no dar para ver qué después me pueden dar. Y uno dice, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Estás reflejando el noble nombre de Cristo, quien te salvó y quien tomó tu lugar para hacerte libre. Y no vas a ser condenado ya más. Vas a ser juzgado con la ley de la libertad, pero no hay más condenación para nosotros. Pero sí es verdad que nos vamos a tener que presentar delante de Él y dar cuenta de lo que hemos hecho en la tierra y de cómo hemos representado y reflejado a Cristo en la tierra. Y tenemos que buscar la excelencia cada día mayor. Pablo decía, si yo corro, y yo voy a correr como para ganar. Es decir, si lo voy a hacer, y lo hagamos bien. Y si estamos acá, hoy, en Despeñaderos, en esta iglesia, y tenemos el llamado de parte de Dios de reflejar el nombre de Cristo y de representar el nombre de Cristo, bueno, hagámoslo bien, hagámoslo de la mejor manera posible, ¿sí? Porque tenemos su Espíritu, porque tenemos su ayuda, porque hemos sido librados de la condenación, ¿sí? No lo vamos a hacer con miedo, decir, no, hoy traté a alguien sin misericordia, entonces Dios me va a tratar sin misericordia. No, hemos sido librados de la maldición de la ley. Hemos sido librados, somos libres, como solemos cantar, libres, pero no libres para hacer lo que queramos. Libres para hacernos siervos de los demás, ¿sí? Libres para servirnos. Y eso es una iglesia. Ahí la gente se va a sentir en una familia. Va a sentir la calidez de la familia. Cuando mutuamente no estamos buscando el bien nuestro, sino el bien de los demás. Amén. Que Dios nos ayude a poder vivir de esta manera, reflejando su carácter y mostrándonos todos los días desinteresadamente, ¿sí? Los aliento y me aliento también a que nos preocupemos más por los que están a nuestro lado, por los que hoy no vinieron, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y busquemos más el beneficio del otro. Aunque el otro no te lo devuelva o aunque el otro no haga nada para obtener eso. Recuerden que si Dios hubiese tenido que esperar algo de nosotros para amarnos, todavía estaría esperando. Y no esperemos algo, vayamos desinteresadamente por los demás, ¿sí? Dándonos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Oramos para terminar, ¿sí?